El siguiente punto que vamos a realizar es la uniformización de los tonos de piel y esto lo vamos a realizar con el método de separación de frecuencias. Recuerden que tenemos la acción preparada ya en Beauty Max para que independientemente del documento que tengas de profundidad de bits, ya sea 8 o 16, puedas utilizar la separación de frecuencias de manera rápida. Vamos a darle correr a nuestra acción. Recuerden que esta acción les va a generar un mensaje en el cual hay que colocar la cantidad de megapíxeles, la mitad del valor de megapíxeles que tenga su cámara fotográfica. En este caso fue tomada con una D810, por lo tanto esta tiene 36 megapíxeles y la cifra que yo voy a colocar en el rubro de radio es 18. Si tuvieras una de 24 megapíxeles es 12 y así respectivamente. Solo das OK y te deja preparada la fotografía para que ya tengas sobre la capa que vas a uniformizar los tonos de piel, el pincel que vas a utilizar y los parámetros que te recomiendo o que yo utilizo en mi retoque. Ahora, para realizar el retoque, la uniformidad de los tonos, la uniformización de los tonos, siempre debe estar desactivada tu capa de textura. Prácticamente esta capa no la vamos a utilizar. Básicamente se realiza para separar o que no tengamos la pérdida de la textura al realizar nuestros trazados con el pincel que utilizamos. Entonces se desactiva esta capa y esta es sobre la que vamos a trabajar. Te recomiendo también que dividas en capas diferentes, ya sea si vas a retocar la cara, las manos, la ropa para quitar algunas arrugas, porque nos va a permitir manejar diferentes opacidades en las capas y esto nos dé una naturalidad más importante en el retrato. Recuerda que para utilizar este pincel o para la uniformidad de tonos te recomiendo que sea de un tamaño muy similar a la zona sobre la cual lo vas a aplicar y lo único que hay que hacer es prácticamente como si estuviéramos coloreando, hacer o fundir aquellos colores de la piel que son no tan uniformes. En este caso, por ejemplo, las sombritas que tenemos aquí. Siempre te recomiendo que el trazado que hagas lo realices en el sentido de la estructura que estás retocando. Por ejemplo, aquí en la nariz, vamos a hacer siempre en un mismo sentido, ya sea de arriba a abajo o de abajo a arriba. Aquí es en diagonal. Sobre las mejillas es tratando de conservar esa curvatura que tiene naturalmente la mejilla. Ten mucho cuidado de no hacer, por ejemplo, este movimiento. Porque aparte de que vas a generar un desenfoque en la textura, puedes traerte tonos de piel que no quieres o incluso cerca de los bordes tampoco es recomendable porque también te puedes traer el tono gris hacia adentro, como aquí realicé, miren. Entonces hay que procurar delimitarlo muy bien a la piel, al rostro. Por ejemplo, todas estas arruguitas no se las quité porque son parte de ellas, son su personalidad, son los rasgos que al sonreír se destacan, entonces no las vamos a quitar por eso. Y es importante conservarlas, por ejemplo, al hacer tu trazado en la dirección en que estas están en la piel. Como te decía, aquí no es un retoque de alta gama, es algo más sencillo, es algo que vas a entregar un poco más rápido, por lo tanto no tenemos que aplicar todas las técnicas. Bueno, en dado caso de que te guste realizar el retoque de alta gama, lo puedes realizar sin problema, al cabo que ya revisaste la otra unidad y viste de qué se trata el retoque de alta gama. Vamos a activar nuestra capa de textura y si te das cuenta, la uniformidad de los tonos de su piel ya son muchísimo más atractivos. Pero
Obviamente esto hace que también tu imagen se aplane un poquito, entonces te recomiendo que cuando tengas un resultado que te gusta, disminuyamos su opacidad. ¿Esto para qué? Para que le dé naturalidad a la uniformidad de tonos que realizaste. Este es antes y este es después. Antes, después. Incluso aquí los brillitos que teníamos en la nariz, que no son, a lo mejor se pasó un poquitito ahí el reflejo, tal vez por el maquillaje que no era suficiente o por el mismo secreción de grasita de la piel, se presentó ese brillito. Entonces lo que podemos hacer es atenuarlo para que no sea tan fuerte su presencia. Y lo bajamos, ¿no? Antes, después. Vamos a quitar zoom para que veamos la fotografía global. Me falta bajarle la opacidad de nuevo. 60. Casi siempre manejo entre 60 a 80 dependiendo de la zona de piel que estoy uniformizando. Casi siempre en los rostros es alrededor de 60%. Este es el antes y este es el después. También te recomiendo que realices esta uniformidad de tonos, por ejemplo, en tus fondos, ya que a veces hay zonas que no quedó como la luminosidad tan parejita, si es que te gusta, ¿no? Si no, tampoco es algo tan indispensable que se realice. Y obviamente también depende del acabado que quieras tú ofrecer en tus fotografías. Entonces, esta uniformidad de tonos también la podemos aplicar en todo nuestro fondo. Y aquí, por ejemplo, como prácticamente no queremos que sea nada texturizado, ahí es recomendable que dejemos la opacidad de la capa al 100%. Esto es antes y esto es después. Aquí voy a poner fondo. Ahora, otra utilidad, por ejemplo, de la separación de frecuencias es en la ropa, ¿no? Por ejemplo, aquí esta zona de la ropita que se nota el pliegue del doblez que se realizó, vamos a ver si nos ayuda esta capa de separación de frecuencias a disminuirla. Lo único que hay que hacer es hacer una capa nueva, desactivar la capa de textura y vamos a pintar para igualar los tonos de la ropa. Estos son pliegues más naturales, digamos, entonces no es tan necesario retocarlos los demás. Pero sí aquellos que sean como muy marcados o incluso si tienes una ropa sumamente arrugada, este es el mecanismo, el método por el cual lo podemos quitar. Entonces aquí está, mira. Me faltó aquí un poquitito. Activo la capa de textura y vemos cómo se fue ese doblez. Ahora, exclusivamente en la ropa, si queremos quitar esas arrugas, definitivamente debes también trabajar sobre la capa de textura para quitar la línea que está ahí, porque acá solo quitamos la diferencia de tono. Ahora necesitamos quitar esa marquita que tiene ahí de textura. Entonces, sobre la capa de textura voy a utilizar mi tapón de clonar con un flujo opacidad al 100%. Y la dureza la tengo que dejar al 0 para que sea un poquito difuminado el resultado. Ups, ahí qué bueno que pasó eso. Siempre procura que cuando estés trabajando en separación de frecuencias y mejorando la textura de alguna zona, desactives actives el rubro de solo capa actual, o sea, solo trabajar sobre esta capa de textura. Si no, pasa lo que hace ratito me pasó, que empieza a manchar mi imagen. Y basta con tomar muestra de las zonas adyacentes y llevarla hacia la zona que quiero quitar esa textura que no es agradable. Por ejemplo, vamos a uniformizar un poquito estos tonos del color azul. Desactivo de nuevo mi capa de textura. Aquí voy a poner manga negra. Activo una nueva capa, me voy a mi pincel mezclador y voy a disminuir esa transición tan fuerte que teníamos del azul.
Y bien, te recomiendo que siempre uniformices los tonos en general de toda tu fotografía, incluyendo los fondos, incluyendo ropa, textiles, paredes, que a lo mejor pierdan o dejen de dar esa estética bonita a tu foto. Y vamos a ver el antes y el después de lo que llevamos hasta ahora. Esto es con la uniformización de tonos. Y esto es la edición que llevamos hasta el momento, incluyendo limpieza y uniformidad de tonos. En las siguientes lecciones vamos a recuperar volumen mediante la técnica de Dodge and Burn y colorizar nuestra fotografía.